La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a la Memoria de la Nación, un espacio lleno de historia, archivos y memoria. Gracias por acompañarnos cada semana en un nuevo programa. Quiero darle la bienvenida a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que una vez más nos acompañan en un nuevo programa. Bueno Kevin, bienvenido. Les queremos contar que el día de hoy vamos a hablar sobre la idea de o sobre el archivo, en torno a cómo entender en primera instancia la naturaleza, el concepto y trayectoria de los archivos, su conservación y posterior capacidad de acceso a la información, además de su importancia, transversalidad y capacidad de integración en las organizaciones públicas. Para ello, hemos invitado a Andrés Felipe Castillo Ramos, autor del artículo Archivo y Administración Pública, idea, trayectoria y apuntes sobre el Archivo General de la Nación en Colombia, el cual fue publicado en la más reciente edición de la revista Memoria. Bienvenido Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación. Buen día Mario, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta para esta sesión de la Memoria de la Nación. Es para mí un gusto poder estar el día de hoy acá. Muchas gracias Andrés por acompañarnos en el día de hoy. Y para empezar esta tanda de preguntas y esta entrevista, yo quisiera preguntarle cómo ha evolucionado la idea de archivo a lo largo del tiempo y también pues cómo se ha ampliado el concepto. Bueno Kevin, gracias igualmente. Sería importante partir de que esa noción de archivo ha sido históricamente construida desde tres sentidos. Valga la redundancia, es una noción muy polisémica que en sí misma encierra tres nociones. Una primera relacionada con una acción, un verbo, una segunda con un espacio, un lugar definido, y una tercera con una suerte de sinónimo o sentido común de lo que entendemos por el documento que allí se conserva. Entonces, al parejo que evoluciona la sociedad o las distintas naciones y estados en los que se encuentra esta actividad, pues asimismo se va ampliando y se va flexibilizando y diversificando esta misma noción, ya sea desde su actuar, entonces sobre qué actividades, con qué instrumentos, con qué acciones se regulariza esta actividad de archivar, pero también en qué lugares. Pasamos ya en las últimas 3 décadas de espacios físicos netamente ahora a espacios digitales, a nubes, a actividades que ya no solo competen a un lugar y a un espacio físicamente conocido, sino que también puede rastrearse a través de la web. Y finalmente también ya dejamos de hablar de los archivos netamente como documentos físicos, como documentos materiales, sino también hablamos de actividades o huellas que han dejado estas actividades a través de documentos digitales, documentos sonoros, también hablamos de documentos fílmicos. Entonces, históricamente esta noción cada día se va ampliando más y yo creo que más ahora en el corriente y en los próximos años pues tenderá a diversificarse y flexibilizarse muchísimo más. Bueno, y me gustaría que nos contara un poco sobre ese papel que debe tener el archivo en esa construcción histórica, cómo es precisamente esa participación del archivo y cómo influye en la comprensión del presente y el futuro. Pues bueno, en ese sentido, partiendo de la cuestión más simple o mínima, por llamarlo de alguna manera, pues el archivo es aquel lugar en que podemos encontrar toda huella, todo rastro, toda situación que nos evoque tanto el pasado como el presente, teniendo en cuenta ya los avances que se han tenido en la compilación de información y documentación más cercana. Entonces, en ese sentido, el archivo juega el papel indispensable de ser aquella ventana, de ser aquella puerta que nos guía y nos orienta sobre qué ha sucedido, qué tenemos y qué pautas a partir de las cuales podemos entender el pasado y sobre ella entonces, primero, acercarnos y entender más el funcionamiento, por un lado podemos decir del Estado, de las organizaciones públicas, de las instituciones, y sobre eso entonces poder volcarnos hacia la actividad futura. Entonces, el archivo juega una suerte de ventana o de puerta que constantemente nos está acercando o diciendo cómo actuar y sobre qué actuar teniendo en cuenta pues ello que allí se contiene.
Bueno, Andrés, y en este caso con lo que nos comentas, ¿por qué sería importante la institucionalización de los archivos y qué importancia pues tienen estos para la memoria y el patrimonio documental de un país o de una nación? Es fundamental entender que los archivos no tienen que ser comprendidos solo como un espacio donde se guardan documentos o donde se guardan una suerte de avalorios o cosas que nos dan cuenta de un pasado reciente o más lejano. Los archivos tienen que ser y son la entidad o las entidades encargadas de, primero, pues establecer qué y cómo se deben tratar los documentos. Y por documentos estoy hablando de todo este gran abanico que es, como saben, el documental, material, fílmico, sonoro, etcétera. Entonces, el papel que debe cumplir en la sociedad va más allá de definir y decir qué son los documentos, sino que a su vez nos impone una suerte de reglamentaciones, de normativas, de actividades que debemos cumplir para poder conservar, sobre todo, y establecer no un relato único, pero sí una suerte de diálogo con el pasado y con el presente que se está construyendo. Y bueno, en este sentido, ya que estamos hablando del tema de conservación, me gustaría que nos contara sobre el impacto que ha tenido el programa Memoria del Mundo de la UNESCO precisamente para la preservación y protección de los archivos a nivel global. Este programa resulta una iniciativa muy interesante que ya a finales de los años 90 se empieza a consolidar, fue ideada en el año 92 y tiene en su propósito unificar todas las políticas que existían hasta ese momento a nivel nacional en una política única global, atendiendo pues al contexto de la globalización y la internacionalización que por ese momento se estaba llevando a cabo. Entonces este programa de la UNESCO tiene ese fin, poder crear toda una reglamentación internacional que abarque a todos los países para que con ello se cree un propósito bien interesante que es el de una memoria mundial, una memoria común, en la cual no solamente se tengan los relatos que han afectado a todas las sociedades, sino también aquellos relatos particulares de cada país, de cada nación, de cada localidad, que han tenido cierta influencia en el devenir mismo de sus sociedades. Entonces este programa resulta bien interesante por esa capacidad de no solamente tender una suerte de reglamentaciones instrumentales para los entes encargados de los archivos en cada país, sino también para ellos mismos idearse una forma de contención de la documentación y de esos programas y de esos archivos que cada país tiene que cumplen con unos ciertos requisitos. Valga decir que y celebrar también que el año pasado pues se incluyó en ese programa de Memoria del Mundo los fondos del DAS y de la Comisión de la Verdad que están bajo custodia del Archivo General de la Nación. Entonces, eso nos da ya pistas del camino por el cual se está realizando las actividades archivísticas en el Archivo General de la Nación y cómo también nosotros estamos aportando a esta memoria común, a esta memoria del mundo, a partir pues, del programa de la UNESCO. Bueno, pues muy importante lo que es este programa y a mí me surge una duda con eso que nos cuentas también y es como con el tema de los archivos coloniales y es de qué manera influyeron estos archivos en la creación del Archivo General de la Nación pues en Colombia. A la hora, digamos, que de empezar esta investigación, que ya tiene pues algunos años, encontré que los archivos o la idea del Archivo General de la Nación no solamente fue un proyecto del siglo XX, pues acá en Colombia, sino que esto era una actividad mucho más anterior y que se remontaba a la misma fundación y establecimiento de los archivos imperiales de la España de los siglos XVI, XVII. Entonces encontré que particularmente la actividad archivística en lo que hoy entendemos como Colombia, pues partió de esa iniciativa de los archivos imperiales españoles por conservar algunos documentos y en lo que concierne a pues, nuestro actual territorio, aquellos documentos que tenían que ver con la conquista, con la colonia temprana, claramente tenían un interés más jurídico y económico por quienes participaron en dicha campaña, pero que entonces empezaron a crear una conciencia de conservación y de preservación de los documentos, claramente con un interés específico o especializado, pero pues que en el evolucionar mismo de la sociedad pues iban creando una suerte de conciencia de conservación, podríamos llamar, hasta que ya bien entrado el siglo XIX y el siglo XX pues van a materializar lo que serán los primeros fondos del Archivo General de la Nación. Ya que estamos hablando aquí de lo que es como tal la creación del Archivo General de la Nación de Colombia, me gustaría que nos contara cuáles fueron los principales retos que enfrentó la conformación precisamente de la AGN desde su origen hasta la actualidad. Yo creo que uno de los problemas centrales ha sido la necesidad de una sede física con capacidad de almacenamiento y conservación. Como les decía, desde ya los inicios de
de esta conciencia de conservación no será sino hasta más o menos los inicios de la década de los 30 cuando se tenga una sede fija. Anterior a ello, pues los archivos nacionales habían gravitado entre los sótanos de alguna dependencia o algún ministerio, de algún edificio público o en casas particulares, y va a ser hasta 1938 cuando se establezca el edificio de la Biblioteca Nacional, que se le dé una sede física, y hasta los años 90 cuando ya se tenga la sede que tenemos hoy con sus correspondientes ampliaciones con los lotes en las distintas partes del país que tiene el Archivo General. Entonces, ese sería uno de los grandes retos que ha tenido en materia física. Otros son las pautas y las reglamentaciones que ha tenido que atender para esta actividad de conservación, preservación y difusión. Eso tiene que ver entonces con qué se conservaba, ¿no? Partíamos de una conservación muy de anticuario, de esto por una suerte de convicciones personales, más allá de unas características y una reglamentación propia. Entonces, la evolución misma de la conciencia de archivo, de la conciencia archivística, pues ha tendido también a estar constantemente atento a esas reglamentaciones, no solo internacionales, sino también nacionales, de acuerdo a con qué condiciones climáticas, por un lado, con qué condiciones físicas, como lo venía diciendo, tenemos para esta idea de conservación y de preservación claramente. Y una última, pues yo considero que ha sido la necesidad de tener personal adecuado para estas labores. Será más o menos hacia los años 60, 70, incluso 80, que se haya y se tenga archivistas especializados para esta actividad. Antes se tenían pues otras disciplinas auxiliares, otras actividades auxiliares que pocos sabían del tema o que rudimentariamente llevaban a cabo esta actividad. Entonces yo consideraría que estos tres han sido como los grandes retos a los que aún hoy se enfrenta el archivo, pues teniendo en cuenta la capacidad de producción documental, la falta de espacio para la conservación y la cada día más demandante búsqueda de personal adecuado, ya sea en las diferentes áreas de la archivística como también en las otras disciplinas auxiliares que convergen en esta actividad. Bueno, Andrés, pues acá nos hablas de los retos, pero a mí me surge una duda y yo quisiera preguntarte es también, ¿cómo se ha integrado el tema de la archivística con otras disciplinas como lo son la historia y la sociología para ampliar el estudio y la gestión, pues precisamente de estos archivos? En ese sentido, la integración ha estado a partir de lo que se comprende por la misma noción de archivo de documento. Entonces, mientras si bien la archivística pues tiende a una suerte de reglamentaciones sobre cómo, a partir de qué instrumentos, con qué herramientas y demás, pues ha tendido a asociarse con la historia para ubicarla en un contexto y en una época acertada, en la cual no solamente brinda unas herramientas de ubicación y de valor histórico, de valor patrimonial y de valor cultural, sino que además ampara también en la sociología para darle un mayor significado y una mayor actividad pues a eso que hace la archivística a la hora de clasificar, de ordenar y de establecer pues los documentos como tal y pues de llevar a cabo esa actividad más general de lo que compete a la actividad de archivo. Bueno, Andrés, muy interesante lo que nos ha contado en este programa del día de hoy sobre esta idea, lo que debe ser o sobre lo que es el archivo y cómo entender esta naturaleza, su concepto y esta trayectoria de los archivos, y bueno, enfocado aquí en el contexto colombiano y la creación del Archivo General de la Nación de Colombia. Y bueno, me gustaría que nos contara cómo contribuye precisamente la actividad archivística a la materialización de derechos y deberes en la sociedad. La archivística, si bien ha atendido y se ha comprendido solamente como esa actividad de ordenación y de clasificación documental, también ha tendido a dar y a fortalecer una idea dentro de la estructura del Estado y de la idea de transparencia y de acceso a la información. Y es que a partir de esa actividad que se hace desde la archivística y que se extiende a las organizaciones públicas frente a su gestión documental, pues es a partir de ahí entonces que se crea un lazo con la ciudadanía, es decir, a partir de los discursos de transparencia y de acceso a la información pública, cada uno de nosotros como ciudadano y ciudadana en goce de sus derechos puede acceder a cómo se está tramitando alguna actividad dentro de la organización, cómo se está llevando a cabo la gestión interna de la organización y cómo a partir de ello se está garantizando y se están cumpliendo los deberes y derechos que esa organización tiende hacia la ciudadanía. Ese ha sido, creo yo, y es el valor realmente que tiene hoy en día la archivística con relación al goce y disfrute de los derechos y al ejercicio pleno de la ciudadanía en cada país realmente. Bueno, Andrés, pues importantísimo lo que nos ha venido contando pues hasta el momento
son cosas que muestran cómo son los inicios de nuestro Archivo General de la Nación y pues los retos y demás desafíos que ha venido teniendo y pues ha sabido sobrellevar en el tiempo. Yo quería preguntar también cómo influye la gestión documental en la modernización y desempeño de las entidades estatales y también pues de qué manera contribuye a la lucha contra la corrupción en temas de administración pública. Con relación a lo que les venía mencionando de esa extensión de la actividad archivística a las organizaciones públicas, cada organización pública a la hora de reinventarse y de sufrir un proceso de renovación y reestructuración interna, tiende a recurrir a sus documentos, tiende a recurrir a su actividad interna para con ello establecer un backup de qué ha hecho, de cómo tiene que mejorar y de cómo en actividades tan particulares como la planeación y el control puede llevar a surtirse ese proceso de modernización. Entonces ahí está un primer plus que tiene la gestión documental y es dotar de toda esa información que ya tiene, de todas esas actividades que ya ha realizado y con miras a un perfeccionamiento y a un cumplimiento más efectivo y eficiente de la actividad de cada organización. Eso entonces tiene no solo un resultado y es en el mejoramiento de los índices y de indicadores de cada organización pública, pues de acuerdo a la normatividad existente, sino que también busca ser la forma de cumplir y de dar cara a los discursos de lucha anticorrupción y de lucha contra la corrupción efectivamente. Y es que a la hora que va perfeccionándose internamente la organización, de que va puliéndose de acuerdo a la información que tiene, pues también va buscando la forma de acercarse a la sociedad, de brindarle las herramientas a los ciudadanos y ciudadanas para que accedan a la información de cada organización y para que comprendan y establezcan el nivel de actuación que cada organización tiene pues a nivel social. Entonces, de esta manera, pues no solamente se perfila una eficiencia y una efectividad en las organizaciones públicas del Estado, sino también se blinda cada vez más de la infiltración de estas actividades de corrupción al interior de cada organización. Correcto, Andrés. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro episodio del día de hoy y bueno, me gustaría ya para empezar a cerrar nuestro programa que nos contara sobre los desafíos que enfrenta el Archivo General de la Nación en el contexto del gobierno electrónico y la digitalización de la información pública. Bien, Mayo, digamos que yo encontraría dos desafíos puntuales. El primero tiene que ver con aquella capacidad que, si bien se sobreentiende, de mayor cercanía entre el Estado y los ciudadanos a través de estos discursos de gobierno electrónico, de government, en fin, pues realmente ahí está un primer escenario y es que se está haciendo desde el archivo para el manejo de la información que se emite sobre estos medios. ¿Qué capacidad de conservación está teniendo el archivo con relación a esta información que fluye a través de estos nuevos canales? Y también en un segundo sentido, ya más relacionado con esa otra actividad que tiene el Archivo General de la Nación, es, creo yo, la necesidad de sistemas más confiables, de sistemas más capaces en términos de almacenamiento, en términos de calidad y en términos de accesibilidad de la gran mayoría de los archivos que hoy tiene bajo su custodia el Archivo General de la Nación, que ha sido uno de los temas que han estado en boga en las últimas semanas, meses, qué sé yo, en relación a las actividades investigativas que se adelantan en campos tan amplios como pueden ser la historia, la sociología, la antropología, etcétera, y es conforme a cómo se está dando a conocer la información documental, la amplia información documental que tiene hoy el Archivo General de la Nación en su custodia, a partir de esta cada vez más tendiente actividad de digitalización, de microfilmación y de posterior acopio en grandes almacenes digitales de información. Y cómo entonces nosotros, quienes nos dedicamos a la investigación, podemos acceder pues a estos medios para pues llevar a cabo las investigaciones dadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que esos son, además de pues muchas otras actividades con relación a espacios físicos, a reglamentación de conservación y preservación de mayores volúmenes de información con temas relacionados como el conflicto, como las nuevas agendas de los movimientos sociales, con las demás producción que produce las organizaciones públicas, están hoy en los retos que debe afrontar el Archivo General de la Nación a partir de una clara renovación de su política pues interna de archivos y cómo eso también se explaya a las demás dependencias nacionales, departamentales y municipales. Bueno, pues Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy
Y bueno, me gustaría que nos contara esta investigación que usted realizó, pues en qué contexto se dio. ¿Usted es egresado de qué programa? Que me da la curiosidad porque no tenemos como tal esa información. Gracias, Mario, por la pregunta. Bueno, esta investigación se realizó hace ya unos 4 años y fue como parte de mi monografía de grado sobre administración pública. Yo soy egresado de la Escuela Superior de Administración Pública en este programa y también actualmente estudiante de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia en Historia. Entonces, en pro de encontrar un punto común entre ambas disciplinas, el archivo y la actividad de archivo propiamente, pues ha sido ese puente que me ha ayudado a comprender y establecer los límites y las relaciones que se establecen entre ambas disciplinas. Bueno, pues muy interesante esta investigación y bueno, este artículo que todas y todos nuestros oyentes pueden encontrar en la más reciente edición de nuestra revista Memoria, la cual ya lanzamos a través de nuestra página web y por supuesto de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en X, pueden encontrar la publicación para que puedan acceder a esta edición, que además de ese artículo del que estamos hoy hablando con Andrés, pues también tenemos varios artículos enfocados en archivística, enfocados también en historia, para que visiten nuestra página web y puedan conocer esta publicación que realizamos, como les digo, en el mes de diciembre. De esta manera pues ya llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación. No me quiero ir sin antes agradecer nuevamente a Andrés por su participación. Muchísimas gracias, Andrés. A ustedes, Mario, por abrirme el espacio y dialogar esta mañana. Muchísimas gracias. Recuerden que este es un programa realizado por el Archivo General de la Nación y que transmitimos a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Andrés, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.